Busquen la escritura en el Salmo 32. Y una vez lo localice, brevemente, en reverencia al Señor de la palabra y a la palabra del Señor, nos ponemos en pie. Salmo 32. Dice de la siguiente manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Oramos. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Dios, porque tú eres bueno, porque todo lo que respira en este lugar alaba y glorifica tu nombre. Y suplicamos, Dios, que esta palabra cumple el propósito para el cual tú la envías en esta hora. Que en tu misericordia rompas cadenas en medio de tu pueblo. Rompe ligaduras de muerte, pudre los yugos opresores. Yo te pido que sea la vida, hablándole a la muerte, la luz que extingue toda tiniebla. Te pido, Dios, que esta palabra entre como una espada y corte lo enfermo que haya en nosotros, y que obre sanidad y milagros y prodigios. Que este día sea día de salvación para aquellos que necesitan salvación. Y como una añadidura adicional, Dios, sana a los enfermos y liberta a los cautivos, para la gloria exclusiva tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, y si quiere dejar su Biblia abierta ahí en este texto, el tema que tenemos en esta palabra se llama el gozo de ser perdonado. Vuelvo otra vez. El gozo de ser perdonado. Hay una pregunta obligada. ¿Cuántos aquí hemos metido la pata alguna vez? No, pero más que eso, bien fuerte, pero bien fuerte. ¿Cuántos hemos pasado un bochorno, pero, perdonen lo gráfico, asqueroso, bravo? Una cosa que tú dices, ese día, no solamente ese día, quiero borrar ese mes de mi vida. ¿Cuántos hemos tenido una temporada así? Este salmo es bien importante. ¿Tú sabes por qué? Porque comentaristas dicen que David lo escribe luego de lo que ocurre en 2 de Samuel capítulo 11. Él escribe Salmo 32 y Salmo 51. Y no es que se sentó a escribirlos en el momento, sino que fue un proceso. Fraguarse estos salmos tomó unos meses, creo yo. ¿Por qué razón? Porque él empieza diciendo, oye, qué bueno, qué feliz yo me siento cuando me han perdonado lo mal que yo hice. Porque cuando yo hago algo malo, te hago algo malo a ti, no te puedo mirar porque estoy avergonzado. Cuando yo hago algo que no es correcto, cuando yo he cometido un error, que he lastimado a alguien, se me hace difícil compartir con esa persona. ¿Por qué razón? Porque hay algo que lastimó, hay algo que dañó la cosa, hay algo que o la persona o tú o los dos tienen eso. Es más, quizá la persona ni lo piensa, pero tú todavía estás en esa batalla. Y este salmo dice, oye, qué bueno es cuando Dios perdona a uno. Me gusta otra de las traducciones que dice, Dios borra tu registro de delincuencia. ¡Wow! Dios limpia mi récord. Borrón y cuenta nueva. Dios me da otra oportunidad. Este salmo es bien poderoso porque este salmo dice, oye, qué feliz es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Transgresión incluye muchas cosas. Transgresión incluye el salirme del propósito de Dios. Yo hago las cosas como yo quiero y no como Dios dice.
Cuando yo empiezo a retar ese propósito de Dios, es más, ese salmo incluye algo que se llama perversión, que daño lo que es correcto, me descompongo y no hago lo que debo hacer. Una de las cosas que hace el pecado cuando entra en la vida de nosotros es que nos empieza a romper todo. El pecado no solamente es el hecho, el pecado empieza a afectar el carácter de uno, el pecado empieza a afectar el pensamiento de uno, el pecado empieza a afectar la manera en que uno habla, el pecado empieza a afectar la manera en que uno hasta invierte el dinero que tenga o no lo tenga, hasta a los hábitos de todo. De momento tú ves la persona y dices, ¿usted le está pasando algo? Tú no sabes lo que es, pero algo le está pasando. Porque eso afecta todos los sistemas operativos que tiene el ser humano. No solamente en el cuerpo, sino en la mente, en el razonamiento y peor que todo, en los sentimientos y en el corazón. Así que transgredir es que yo rompo esa voluntad divina tratando de poner mi propia voluntad. Hubo una canción bien famosa que hizo Frank Sinatra, que era My Way, a mi manera. Y muchos la bailaban en una loseta ahí, a mi manera. Y yo creo que el que escribió esa canción leyó algo de Apocalipsis, porque dice, el fin pronto vendrá. Y hay gente que aunque sabe que el fin va a llegar, quieren hacer las cosas a su manera, como a ellos les da la gana y no como Dios dice. Y la palabra le llama a eso transgresión, dice algo más, incluye rebelión. Quiero tener mi propia versión de hacer las cosas, no como el Señor las tiene en su palabra. El rebelde sabe que está mal, el rebelde sabe lo que es correcto, pero aún así se le antoja hacer las cosas que no son correctas. Así que está uno en perversión, uno está saliéndose del propósito de Dios, uno incluye en una rebelión retar lo que está establecido por Dios. En adición a eso, el que transgrede tiene deslealtad a Dios, no le es leal a Dios. Así que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por parte de ese camino, pero no solo eso, incluye también el engaño. No es que tú engañes a otra gente, es que te engañas a ti mismo, creyendo que puedes hacer las cosas como a ti se te antojan y no como Dios dice. Hay uno que tiene un combate tremendo con Dios y es Job. Y Dios en su misericordia le dice a Job, Job, pues si tú sabes tanto, si tú crees que la ley que yo tengo no es correcta, contéstame estas preguntas. Y le mete 40 preguntas a Job. ¿Dónde tú estabas cuando yo hice los mares? ¿Dónde tú estabas cuando yo puse el sol? ¿Dónde tú estabas cuando yo puse límites al mar? Y por ahí sigue haciéndole una serie de preguntas. Ya que tú sabes tanto, contéstame todas estas preguntas. Amén. Y la primera parte que quiero traer con esto es que este salmo yo lo dividí en 3 espacios bien interesantes. Los versos 1 y 2 hablan de la transgresión, de la metida de pata. Y el resumen de estos primeros 2 versos es que el pecado, escucha bien, puede parecer placentero por una temporada, pero esa felicidad no dura. Ese sentimiento de placer que tú puedes tener al principio de tu pecado, dice la palabra que es temporero, pero la verdadera felicidad es la que es producida por el perdón de nuestro pecado. Son 2 cosas distintas. Una cosa es esa etapa donde tú estás en el reclutamiento del pecado, donde la cosa empieza como a acomodarse, donde tú empiezas a perder tu juicio crítico, empiezas voluntariamente haciéndolo, pero llega el momento en que te va alcanzando. Y el texto plantea una progresión, y el que escribe eso tiene la autoridad para hacerlo, porque él vivió eso. Él dice, mira, yo viví esta etapa de mi vida, y cuando él escribe este salmo dice, wow, yo estaba mal, yo estaba equivocado, yo hice estas cosas malas, la hice transgrediendo la ley de Dios, pero ese placer pasajero no es comparable con la bendición de sentirme perdonado. Y los quiero llevar a 2 de Samuel. Vamos a 2 de Samuel un momento, capítulo 11, porque 2 de Samuel capítulo 11 narra algo que ocurre. Dice aquí cómo es que este hombre llega a esa etapa de su vida. Estamos hablando de un rey de Israel, estamos hablando de una persona que es un adorador, estamos hablando de una persona que tenía una unción que él adoraba, y al rey Saúl se le iban los demonios y las malicias que lo atormentaban. Estamos hablando de un hombre que la unción de Dios sobre él, en el culto que hicieron sobre su casa, vino el Espíritu de Dios sobre él. Es un hombre que logró derrotar a Goliat en una batalla. Es un hombre que le metió, por así decir, aliento a toda una nación. Es un tipo que en el campo de batalla era un bravo y ganó sus batallas. Pero hay una batalla que perdió, y es esta que yo les voy a leer ahora. Está en 2 de Samuel,
capítulo 11, ¿lo tienen? Dice, en el año en que salen los reyes a la guerra, David envió a su general Joab, a sus siervos y a todo Israel, y esa gente destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá. Léalo ahí, verso 1, la última parte. Pero, hay un pero David se quedó, ¿dónde? En el tiempo que salen los reyes a la guerra, en el tiempo que él tiene que estar en el campo de batalla, él se queda en Jerusalén. Lo primero que yo veo en este texto es que cuando yo estoy donde no debo estar, empiezan mis problemas. Mire lo que dice el verso 2, dice algo más, dice, sucedió un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho, o sea, se levantó en la tarde. Se quedó pegado durmiendo. Yo no sé qué le pasó ese día, pero no se levantó, porque aquí dice que se levantó en la tarde, sale de su lecho y ¿para dónde va? Para el balcón, para el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Es interesante porque dice aquí, envió, verso 3, David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. David envió mensajeros, la tomó, ella vino a él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le pregunta por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de guerra. Y después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, el rey le mandó un regalo y todo, una canasta bien brutal, con un montón de cosas, ¿verdad? Dice el verso 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos sus siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y David dijo a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías le responde al rey, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David le dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Vean la maquinación como sigue fluyendo. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. David lo invita a comer y a beber con él hasta emborracharlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, David escribió a Joab una carta. La envió por la mano del mismo Urías. Y dice en la carta, decía, pongan a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retírense de él, déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Y fue así, cuando Joab sitió la ciudad, puso Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Dice, saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. En ese momento que matan a Urías en la batalla, Betsabé, que está preñada de David, pasa a ser viuda. Empieza a tener derechos del seguro social. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de guerra y mandó un mensajero. Y el resto de la narración pues es cuando le dicen, mira, verso 21, hirieron a Abimelech, hijo de Belón. Dice, ¿por qué se acercaron tanto? Dice David, entonces tú le vas a decir, tu siervo Urías es muerto. Así que fue el mensajero en el verso 22, llegó, le contó a David todo lo que pasó. Y dijo el mensajero en el verso 23, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la puerta, pero los que tiraban con flecha mataron a unos cuantos y murieron algunos de los siervos tuyos, rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Así que David recibe un informe en ese momento ¿de qué? De que él se le había resuelto un problema jurídico, porque la que él embarazó, que estaba casada, tenía pena de muerte por la ley porque había adulterado. Así que en ese momento no hay un reclamante que diga, está la duda si la preñó el marido o no. En el caso de Puerto Rico, el código tiene una presunción que la mujer casada que sale embarazada durante el tiempo que está casada, se presume que es del marido. Y digo presume, subrayado nuestro, porque no necesariamente es así. Qué bueno que nadie quiere testificar. Entonces, el rey en ese momento
resolvió un problema para él, le resolvió un problema a su amiga, porque en el momento que él está con ella en eso, no previó, no vio, no sabía lo que iba a suceder. Porque el pecado te presenta una pantalla, pero detrás de eso trae toda una progresión que es bien, bien peligrosa. Y ese texto lo dice ahí bien claro, dice ahí que ya vamos por un muerto. Y lea lo que dice el verso 27. Verso 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, fue a la funeraria, lloró allí, estuvo con toda su gente. Y el verso 27 dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Léalo ahora. Mas esto que David había hecho fue que fue desagradable a los ojos de Jehová. Cuando yo entro al capítulo 12, verso 1 dice, Jehová envió a Natán y viniendo a él le dijo, bueno, antes de entrar aquí, vamos. ¿Cuánto tiempo pasa entre que David embaraza a Betsabé y matan a Urías? Pasa un tiempo. Pero no solamente eso, ya entonces él la toma por mujer, la tiene como esposa, no tiene el issue de que la puedan acusar a ella, pero tiene un pequeño problema, que aunque la gente no vio, Dios vio. Y ese tiempo que él tiene eso callado, que no dice nada, que él sabe lo que está pasando, es lo que el Salmo empieza a decirme a mí, que hay momentos, vaya al verso 3 y 4, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor ¿en qué? En sequedades de verano. David vivió una etapa de pecado donde él está callado, pero se está comiendo por dentro. Porque uno tiene conciencia. Dios cuando nos hizo a su imagen y semejanza. Y una de las primeras cosas que empieza a confrontar a uno cuando uno mete las patas es que la conciencia de uno. ¿Cuántos sabemos de lo que estamos hablando aquí? Pero Dios también hace una progresión contigo porque Él tiene misericordia, la hace conmigo. O sea, si tú no te arrepientes, Dios hace algo para ver si te arrepientes. David escribe y dice, brother, mientras yo no hablé, yo me estaba muriendo. Y entra la cuestión psicosomática, porque dice aquí una descripción tremenda, dice, mis huesos se envejecen, gimo todo el día y se agrava tu mano sobre mí. Empiezo a sintomatizar cosas, empiezo a imaginar cosas, me empiezo a enfermar mentalmente, tu carácter empieza a cambiar, algo te molesta y tú no sabes lo que es, le hablas estrujado a alguien y tú no sabes por qué. Maltratas a tu marido o a tu hijo y es porque eso está ahí. Nadie dice amén. Solo una bebé. David dice, mientras yo me callé la boca me estaba cocinando por dentro. Mientras yo me callé la boca y no confesé mi pecado, yo tengo un serio problema. Ahora siga leyendo esto porque está poderoso. ¿Qué hace David? David se queda callado y Dios entonces... Vamos, Salmo 102, para decir otra cosa más. Salmo 102, versos 3 al 5, para dar otra sintomatología de cuando uno está cocinándose en el pecado. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Mire qué clase de descripción dice el salmista en el Salmo 102. Y una ñapa dice, soy como el pelícano en el desierto y como el búho en las soledades. La gente hasta me abandona. Y si no, que lo diga cualquier persona que sale convicta de estos casos bien escandalosos, que ya pierden sus amigos, la gente no se acuerda de ellos, los abandonan y los dejan solos. Los mismos que janguearon y compartieron, los dejan como el pelícano en el desierto y como el búho en las soledades. ¿Y qué hace Dios? Ahora vamos al capítulo 12. Capítulo 12 de Segunda de Samuel. Dios entonces le envía al profeta Natán. Y viniendo a él, dice, Natán le hace una historia. Natán usa una técnica que es que le dice, lo que él hizo, se lo plantea en tercera persona. Para que él vea más objetivamente, yo digo objetivamente, en otro, porque cuando tú ves en otro el error, tú lo ves bien claro. Pero cuando uno es el que está cometiendo el error, uno no lo ve tan claro. Amén.
Tú eres un bandido, pero yo estoy en crisis. Si tú lo haces, tú eres un bandido, tú estás mal, estás en pecado, pero si lo hago yo, es la manera en que me criaron, pastor. No, es que como el viejo mío me crió así, pues entonces yo tengo esta conducta. Lo que pasa es que como mi mamá me abandonó mi mamá, pues entonces yo estoy en esta conducta ahora. Espérate, vamos a mirarlo más objetivamente. Mira lo que hace el profeta Naamán. Le dice, mira, rey, como había una vez, le dice, había 2 hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada más que una sola corderita, que él la había comprado, criado, crecido con él, con sus hijos, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino un hombre de camino a donde el rico, y el rico no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. O sea, Natán agarra y dice, mira, tú eres el rey, está Urías. Tú tienes un harén de mujeres, pero tú lo que hiciste fue quitarle la mujer a Urías. Y no solamente le quitaste la mujer, le quitaste la vida al marido, a Urías también. Le quitaste la mujer y le quitaste la vida. Eso es lo que él está mirando. David no lo ve así, pero el profeta le está diciendo eso. Que aunque tú lo hiciste en secreto, Dios te estaba mirando. Esa gente que dice, no, pastor, yo de la puerta de mi casa para adentro hago lo que a mí se me antoja, porque la iglesia no se mete ahí. Perfecto, la iglesia no te mete ahí, pero Dios está mirando. Yo no sé cómo metieron a Betsabé dentro del palacio. No sé si fue en la compra en un saco de papa, una cosa de esa, para que no la vieran. El hecho es que Dios vio. Y dice ese texto algo más. Cuando él termina de decirle esa narración de tanta injusticia, ¿qué dice el rey en el verso 5? El rey dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y le dijo al profeta, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, él hizo un juicio correcto. O sea, él vio los hechos y aplicó la ley. Él vio la situación y dijo, wow, esto está mal y esto es lo que debe ser. O sea, él no tenía ningún problema de que no sabía, él sabía. Y ahí es que entonces viene el profeta y le dice, tú eres ese hombre. Aquí viene otra parte poderosa. Cuando le dicen, tú eres aquel hombre, verso 7, así ha dicho Jehová, yo te ungí por rey, te liberé de la mano de Saúl, te di la casa de él, te di las mujeres en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te añadía. Lo que dice el texto es que nosotros paramos la bendición que Dios tiene para nosotros. Que hay más bendición que no estamos viviendo porque en algún momento del camino algo no estamos haciendo bien. Amén. ¿Por qué pues tuviste en poco? Miren la acusación ahora. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Hay gente que cuando tú los aconsejas le dice, esto es lo que dice la palabra. ¿Usted cree esa Biblia? Gente que tú los aconsejas con la palabra y dice, pero ¿usted cree eso? Bueno, se supone que tú seas creyente, que tú creas esa palabra y vivas esa palabra. Lo que pasa es que cuando el pecado te empieza a atar, tú no lo empiezas a ver claro y te molesta la palabra. Por eso yo muchas veces le he dicho, iglesia, siempre que ustedes vean a una persona que le diga que la palabra tiene errores, así sea un doctor, un biblista, haya presidido una institución, viva en Israel, venda viajes, escriba libros, y tenga toda esa trayectoria, y que te dice a ti que la Biblia tiene errores, abre los ojos que el tipo algo tiene. Amén. Cuando no le gustan los estudios bíblicos, algo está pasando. Cuando no quieren venir a orar, algo está sucediendo. Que como eso me alumbra, no me quiero exponer. Ahora siga mirando esa palabra. Dice aquí, verso 11. Dice, verso 10. Por lo cual ahora no se apartará la espada. ¿Por qué? Porque a Urías Eteo heriste espada, tomaste por mujer su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Es verdad que murió en la guerra, pero tú fuiste el que lo mataste. Tú lo maquinaste. Es cuando ocurre algo y a eso tú tienes que taparlo con un embuste y ese embuste lo montas con otra mentira y estableces un castillo falso. Hay familias con una historia falsa porque hay unas conductas distorsionadas dentro de la familia y en vez de confesar eso ya y salir de eso, se siguen montando en un problema uno sobre otro y Dios lo está mirando y dice, mira, aquí viene la parte de la sentencia bien tremenda. Le dice el verso 12, tú lo hiciste en secreto, yo te voy a hacer esto a pleno sol.
dijo David a Natán, verso 13, aquí viene. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Hay unos textos más adelante, cuando el hijo de David, que se llama Salomón, que vino después de todo esto, Dios le dice a Salomón algo que a mí siempre me sacudió. Le dice, me gusta el corazón de David. Y le dice a Salomón, ten el corazón como el viejo tuyo. No es que Dios aprobó esto, no se equivoque. No es que Dios le apruebe el pecado. Es que cuando tú eres confrontado, tienes que reconocer tu pecado. Cuando somos confrontados, tenemos que decir, es verdad, yo pequé contra Jehová. David no empezó a decirle en ese momento, bueno, Señor, tú sabes que es que ella me provocó. Porque ella sabe que mi techo es allá arriba y ella tiene la bañera allá abajo y ella se dejó. Ella quería que yo la ligara. Pudo levantar esa defensa. Pudo decir, me provocaron. ¿Alguien que la defienda a ella? Claro que sí. Es un abusador, ese es el rey, tiene poder, ella no puede hacer más nada. ¿Ve? Y empieza todo eso y Dios dice, no, aquí los dos tienen un problema. Amén. Pocos comentarios hoy. Yo sé que este sermón es duro, que es fuerte. Iglesia, no tenemos que vivir con la culpa. No tenemos que quedarnos pegados en el error que cometimos. No podemos quedarnos ahí, ni debemos quedarnos ahí, porque la palabra me dice a mí, vaya a Primera de Juan, capítulo 1 y verso 8, y aquí empieza el bálsamo de este sermón. Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí viene la parte que se llama confesión y empieza en los versos del 5 al 7, porque David, que escribe toda esta historia, que dice, yo estaba enfermo, yo me sentía de esta manera, yo les puedo decir a ustedes que yo pude abrirme a Dios porque hubo un momento donde yo reconocí mi pecado y me metí con Dios. Si usted lo mira en 2 de Samuel capítulo 12, dice lo siguiente, dice que Dios le dice a David, vamos a ver en el verso 15 por ahí, Natán volvió a su casa, Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. David rogó a Dios por el niño, ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. David, después que confiesa su pecado, empieza a meterse con Dios y empieza su proceso de humillación y de oración a Dios. Y dice ese texto que dice ahí, verso 20, entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró, después vino a la casa, pidió pan, le pusieron pan y comió. ¿Por qué? Porque ya el niño murió 7 días después. David está en esa batalla de oración, en esa batalla de ayuno, y cuando los criados dicen, mira, si se lo decimos, si él está deprimido, él no quiere salir de todo esto, David los ve hablando entre ellos, David entiende que es que el niño murió, y le pregunta, ¿el nene murió? Y le dijeron, sí, el nene murió. Y ahí es que se levanta en el verso 20, se lava, se unge, se cambia y entra ¿a dónde? ¿A dónde entró? A la casa, verso 20, a la casa de. Después de la metida de pata es bueno estar en la presencia de Dios. Después del error hay que estar en esa presencia de Dios. Digo, si no quieres llegar a esa etapa hay que estar antes en la casa del Señor y no llegar a eso. Pero el texto dice que si has caído te puedes levantar, que el Espíritu Santo de Dios te da una oportunidad, pero uno tiene que confesar su pecado, uno tiene que reconocer su pecado. Amén. Esta palabra está bien clarita ahí. No podemos tratar de minimizar lo que hemos hecho mal. Hay gente que dice, me criaron de esta manera, yo no voy a creer lo que dice esa escritura. Lo que pasa es que ustedes son muy fundamentalistas. Cuando David fue confrontado, yo quiero que usted sepa que fue confrontado casi un año después. Dios le dio todo ese tiempo para que él reaccionara. Y él no reaccionó. Y entonces nace el bebo y el bebo muere. Y una de las cosas importantes que me dice este texto es que en medio de la lucha, en medio de la batalla, número 1, tenemos que orar y pedirle a Dios. En medio de la lucha tú no te vas a rendir, en medio de esa lucha tú vas a empezar a orar. Es decir, Señor, yo necesito salir de esta cautividad. Rompe mis cadenas, rompe mis ataduras. Número 2, no ignores lo que está pasando. Asume postura ya. Si hay una descomposición en la casa, si ya hay muchos incidentes entre esposo y esposa, si hay unos problemas de maltrato con los hijos, si los hijos tienen ese problema de rebeldía, hay que detenerse ahí y reconocer que algo está pasando.
que no podemos seguir procrastinando esto, que no puedes dejar que las cosas sigan pasando. Tienes que decir, Señor, yo reconozco mi problema y número 3, más importante que todo, atiéndelo lo antes posible. Tienes que asumir ya la decisión en el día de hoy y decir, sí, mira, Señor, yo me rindo, yo me presento delante de ti. Aprovecha la convicción de pecado. Mira, cuando hemos metido la pata, ¿verdad que lo sabemos? Que verdad que hay un momento donde uno se siente como sacudido por uno mismo. Eso se llama convicción. Dios te da esa convicción, pero después viene la admisión. Tú admites, pero admitir no basta. Tú hiciste eso, sí, yo lo hice, pero puedes seguir haciéndolo. Hay gente que admite lo que hace y tiene la cara de lechuga de seguir haciéndolo. Y tú dices, no, mira, tienes que hacer esto es lo que se supone que tú hagas, pero siguen en lo mismo. Y se quedan en la admisión, pero de la admisión yo tengo que pasar entonces ¿a qué? A la decisión de salir de eso. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza. ¿Y cuándo tú estás arrepentido? No solamente cuando lo reconozco y lo admito, no solamente cuando empiezo a dar esa batalla poderosa de que quiero salir de eso, sino cuando me coloco en el lado de Dios. Que mi vida empieza ¿qué? A ser transformada y a hacer las cosas que debo hacer, como dice aquel corito viejo, y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Amén. ¿Cuántos dicen, vamos a dar esa batalla? ¿Cuántos se atreven a decir, yo necesito colocarme en el lado de Dios en el día de hoy? Se tiene que romper la cadena, se tiene que pudrir el yugo opresor. Amén. Los versos 8 y 9. Versos 8 y 9 de ese Salmo 32. Es el proceso de instrucción. Y esta parte está bien importante porque no basta con que yo metí las patas, no basta con recibir el perdón de Dios, sino que tiene que haber un cambio de conducta. Tiene que haber una modificación en mi vida. Tiene que haber la evidencia de que ese perdón de Dios en mi vida me cambia y me transforma. Y empiezan los versos 8 y 9, David, a decir algo bien interesante. Fíjese que en el verso 6 dice, por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. ¡Wow! ¿Habrá un tiempo en que no lo pueda hallar? Por eso orará a ti todo santo, le está hablando a la iglesia, en el tiempo que pueda ser hallado. ¿Habrá un tiempo que no lo hallaré? No lo sé. Pero yo no me voy a arriesgar. En el cristianismo se distingue por la gracia y la misericordia de Dios. No por la obra que yo pueda hacer. Yo no me porto bien para estar bien con Dios. Yo me tengo que portar bien porque demuestro con eso que me estoy portando bien que estoy en comunión con Él. Tiene que haber fruto. Y David dice, yo me estrellé en la vida y yo quiero dejar en blanco y negro bien claro que hay un proceso para salir de eso. Y si todos nos sujetamos a ese proceso para salir de eso, es posible salir de ese pecado. Y es posible salir de esa atadura. Amén. Versos 8 y 9 empiezan a decir, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Por qué razón? Es un proceso de instrucción. Cuando yo estoy en comunión con Dios, que soy enseñado en eso que Dios establece, y yo me distancio, transgredo, reto, soy rebelde, y tengo esa caída, la palabra me dice, puedes ser instruido, puedes regresar a lo correcto, puedes volver a hacer las cosas bien. Es un proceso donde Dios me instruye para que yo regrese a lo correcto. Dios me va a guiar. 2, me guiará por mejor camino. 3, me aconsejará, dice ese texto, pero dice algo más. En esta versión Reina Valera dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y de hecho, algunos comentaristas dicen que aquí hay un cambio en el texto, que David pone a Dios hablando del verso 8 en adelante, donde Dios dice, te haré entender, donde yo te guiaré. Pero cuando dice sobre ti fijaré mis ojos, no es que Dios te está velando por si estás haciendo algo malo. Es que cuando tú tienes el deseo de hacerlo bien y dejarte guiar por Dios en lo correcto y sujetas tu vida a hacer lo correcto, Dios vela eso y te espanta lo que te quiere sacar de camino. Amén. Porque Él sabe tus debilidades. Él sabe tu batalla, pero sabe tu corazón. Pero si yo quiero hacer lo que me da la gana, no tengo esa protección. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen
y los defiende. Pero mire el verso 9, el verso 9 está tremendo, porque el verso 9 dice algo más. No seas como el caballo o como el mulo, ¿sin qué? Espérate, esta parte lo quieren en un lenguaje bien del pastor de Caimito. Mira, no seas animal. Como el animal no razona, como el animal hay que amarrarle, en este caso el hocico al caballo. Los que saben de caballo aquí saben que le ponen una brida y le ponen algo aquí en la boca para llevar toda esa fuerza dirigida a un propósito. Y Dios está diciendo, ustedes no son animales para que yo los tenga que estar atando de esta manera. Tengan comunión conmigo, es lo que dice el Señor. Amén. ¿Cuántos hemos sido animales alguna vez? ¿Qué clase de rebaño tengo? Aleluya. Lo bueno es que lo podemos reconocer. Lo bueno es que la misericordia de Dios está ahí. Lo bueno es que a pesar de los días malos, Dios tiene días buenos para nosotros. Pero la decisión está en nosotros. Verso 10 hace una advertencia, iglesia. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Aquí voy a decir algo que después los maestros pueden evaluar, pero lo ato con la cena que está en Corintios. Yo creo que Dios en su misericordia hace como Él quiere. Dios sana a cualquiera, Dios puede sanar o puede no sanar. Pero yo leí algo en Corintios que me puso a pensar, Primera de Corintios capítulo 11, que dice, y lo ato con lo del cabestro y el freno, cuando él dice aquí, cuando uno celebra la cena del Señor, institución de la cena del Señor, vamos a ver, donde dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come juicio y bebe para sí. Y aquí viene verso 30, Primera de Corintios 11. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Yo creo que hay gente que Dios se ha llevado antes de tiempo para que no se pierdan. Y dice que hay otros que están enfermos. Porque yo creo que si Dios los sana, vuelven a la poca vergüenza. ¿Cuánta gente no han tenido una oportunidad que Dios los levanta de una enfermedad? Y en vez de estar glorificando a Dios, vuelven al problema. Amén. Por eso el texto dice, no seas malo. El malvado está amargado, el malvado está en dureza de corazón. Y resumo este sermón para entrar en la parte del llamado. Es posible que tú estés en la iglesia, que estés adorando a Dios. Es posible que estemos en la iglesia, que estemos adorando a Dios y que tengamos un problema de amargura y de dureza de corazón que está montado sobre un pecado que está oculto y Dios nos está diciendo en la mañana de hoy, vamos a confesarlo. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Dios quiere traer sanidad sobre nuestros hogares. Iglesia, hay algo mejor que lo que estamos viviendo. Vamos a sujetarnos a lo que Dios dice. Vamos a salir de los placeres temporales. Vamos a decir, Señor, yo necesito sentirme como el bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya transgresión, cuya rebeldía, cuyo reto contra ti ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre en que en su espíritu no hay que engaño, amén. Pero los que confían en el Señor, y es el terminal del verso 11, estarán alegres y contentos. Habrá alguien en esta mañana, y yo sé que este sermón es duro, que dice, esa palabra es para mí. Yo quiero confesarle a Dios lo que le tenga que confesar a Dios. Yo que tengo que dejar mi amargura aquí ya en el nombre de Jesús. Yo no puedo seguir callando esto. Yo necesito abrirme delante de Él. Que esa misericordia de Dios venga sobre mi vida. Le hago una pregunta adicional. ¿Cuántos de nosotros hablando con gente a veces te cuentan su problema y tú sabes que en el problema que te está contando esa gente, Dios se está metiendo para meterte las manos a ti? Vuelvo otra vez.
porque veo pocas manos. ¿Cuántas veces tú estás en una temporada que no estás bien? Y de momento te toca hablar con alguien que tiene un problema y cuando esa persona te empieza a hablar, es como retratándote a ti. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Ahora. Entonces tú dices, wow, ¿sabrá algo? No. Lo que pasa es que Dios lo está usando como usó a Natán. Porque Dios en la misericordia nos manda aviso. Y va este problema aquí y Dios te está hablando por el problema del otro, pero a veces tú sigues con el fronte. Dios no quiere eso. Dios quiere que haya sanidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo creo que es un buen día aquí para dejar las amarguras ya en el nombre de Jesús y decirle, Señor, yo me rindo. Usted sabe que esa historia está ahí, pero en el Nuevo Testamento todavía está más dura. Cuando agarraron a la mujer, escuche bien, en adulterio. Agarraron a la mujer en adulterio, que se la llevan a Cristo. Cristo está escribiendo en el piso. Y todo el mundo hablando, no, que la pillamos, no, que fíjate que esto, que yo la vi. Y Cristo mira a todo el mundo. Dice, el de ustedes que esté libre de pecado. Métale la primera pedra. Y sigue escribiendo en el piso. Y lo que viene en la narración dice, desde el más viejo. Porque el más viejo, más tiempo tiene de haber pecado, ¿sabe? Hasta el más joven, que está arrancando en la vida, soltaron la piedra. En el contexto de ese texto, todos habían adulterado. Quizás no te has acostado con alguien, pero lo pensaste. Wow. Yo sé que ustedes no tienen esa batalla, que son perfectos, que no pecan. Pero la palabra me confronta y me dice, hay que confesarlo. Quizás tu problema no es ese, tu problema es pues que te crees mejor de los demás. Pues ya eres un pecador, porque no estimas a los demás como superiores a ti. Y si seguimos montando iglesia, lo que quiero trabajar con esta palabra en la mañana de hoy es que el perdón de Dios está disponible, que la sanidad de Dios está disponible y que es posible levantarse de la caída y Dios quiere que te levantes. Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, mire, por primera vez en mi vida quiero rendirme. Puede otro que diga, mira, tú sabes que yo necesito el perdón de Dios, necesito gracia de Dios. Qué bueno, ven por aquí, vamos a orar por ti. Habrá alguien más que dice, yo necesito hoy gracia de Dios. Yo necesito hoy sanidad de Dios. Yo necesito que Dios visite mi mente y mi corazón. Quizás estoy teniendo este problema en mi carácter y es que hay un virus ahí que la sangre de Cristo quiere limpiar en el día de hoy. Habrá alguien que dice, yo necesito, Señor, tú sabes que yo necesito que tú limpies mi mente y mi corazón. Qué bueno, Orlando, ven por aquí. A Mauri, ven por aquí, eso es. Señor, tú sabes, qué bueno, varón, ven por aquí. Necesito en esta hora la operación de tu Espíritu Santo. Hoy se rompen cadenas, se rompen ligaduras de muerte. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. El propósito de Dios es que yo esté en esa bendición de Él, que yo sea un bienaventurado, que en mi espíritu no haya engaño. Eso es. Renuncio al espíritu fariseo de aparentar que todo está bien cuando yo sé que no todo está bien. Yo sé que necesito liberación de Dios en esta hora. Sé que necesito sanidad de Dios en esta hora. Habrá alguien más que dice, pastor, ayúdenos. Vamos a esta batalla en el nombre de Jesús. La autoridad es dada a la iglesia. Necesito que la iglesia, ahora oremos. Ahora aquí hay una lucha, hay una batalla. Todos estamos en esa batalla. Amargura, te renuncio de mi vida. Falta de perdón, te renuncio de mi vida. Celo, contienda, te renuncio de mi vida. ¿Habrá alguien más? Reconozco que necesito de Dios. Amén. Habrá alguien más que dice, necesito ese milagro en el nombre de Jesús. Necesito ese milagro en el nombre de Jesús. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que nos visita en esta hora. Qué bendición. Gracias, Dios, tú cambias mi lamento en baile. Tú me ciñes de alegría. Gracias, Señor, porque tú rompes las cadenas. Cristo rompe las cadenas, eso es. Te digo, Señor, te vengo a decir que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón.
Yo quiero cantar. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Renuncio a toda violencia, a toda amargura, a todo coraje comprimido en mi mente y mi corazón, a toda depresión profunda que me tiene atado. Y soy limpio por la sangre de Cristo. Soy limpia por la sangre de Cristo. Estás limpia delante de Dios. Ahora los ojos de Dios están sobre ti para espantarte de tu vida aquello que te quiera sonsacar. Oh, gloria a Dios, sales de este lugar a borrar números de teléfono, a salirte de lugares de internet, a romper conversaciones que no son sanas, a salir de negocios que no te convienen, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, y porque es un privilegio adorarte a ti, que eres el Dios verdadero. Mira, Dios de gloria y de poder, este pueblo que estamos aquí en esta mañana, al cual tú le rompes cadenas y rompes ligaduras de muerte. Visita cada familia, cada mente, cada corazón. Trae salud, trae sanidad, trae bendición, trae liberación sobre este pueblo. Qué bueno que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque nos has limpiado con tu sangre preciosa, Señor. Y porque has escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Y que porque podemos en esta hora adorar y bendecir tu nombre. Porque tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. Mira la mente y el corazón de este pueblo que está aquí. Sigue obrando, sigue bendiciendo, sigue sanando y sigue libertando. Para la gloria exclusiva tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.